Y ya podemos arrancar, Johnny, con... Listo. Ya tienen el micrófono activo. Se está moviendo un poquito Listo. la pantalla. Hola a todos, muy buenas noches. ¿Me confirmas audio, por favor? Sí, estamos escuchando. Lo único es que la pantalla se está moviendo demasiado la cámara. Sí, 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 no hay lío con eso. Lo que pasa es que Ah, yo tengo un estabilizador porque vamos a tener varios movimientos. ok, vale. Perfecto. Ahí la estabilizamos. Bueno, muy buenas noches para todos. Como siempre es un gusto y un placer acompañarlos en una nueva capacitación. Hoy estamos con Uberman y vamos a ver un proyecto bastante interesante. Para los que no me conocen, mi nombre es Johnny Grajales, soy carpintero, ya llevo varios años desarrollando proyectos en carpintería, llevo varios años también trabajando con Uberman como capacitador de las herramientas. Y bueno, hoy tenemos un tema bastante interesante que han solicitado mucho y que me parece que se le puede sacar un gran provecho. Incluso este tipo de proyectos, este tipo de contenido de aprendizaje, lo podemos emplear para construcción, no solamente en madera, hoy lo vamos a ver aplicado en madera, sino también para la construcción en general, en concreto o bueno, en hormigón también le llaman, como ustedes quieran construir, pero que sí es importante tener muy en cuenta. Ahora, si hay aquí diseñadores, arquitectos que son expertos y que conocen muy bien del tema, supremamente bienvenidas sus opiniones. Este es parte de lo que pues, yo he construido a través de la investigación, a través de mi formación como carpintero, pero que me he tenido que enfrentar a retos. Ya he hecho aproximadamente unas 5 o 6 escaleras en madera, que no son muchas porque no, digamos que el enfoque hoy en día es más en concreto. Sin embargo, algunos proyectos se han hecho en madera y me llama mucho la atención porque este sistema me ha funcionado, pero lo que les digo, me he tenido que enfrentar a retos donde este mismo cálculo no se puede hacer de esa manera. Entonces, hoy les voy a explicar la teoría y vamos a hacer una parte práctica del desarrollo de cortes, medidas, cómo sacar los trazos para luego hacer los cortes. Así que bueno, recuerden que si tienen alguna duda o inquietud, déjenla ahí anotadita o pueden hacerla por el chat y vamos a sacar algunos espacios para poderla responder. Si ustedes tienen aportes valiosos, no se me preocupen, una vez expliquemos esta parte también van a ser bienvenidos, porque la idea, yo no me la sé todas y la idea es que todos podamos construir conocimiento. Entonces, bueno, arrancamos. Una escalera se compone por dos piezas importantes, que es la huella y la contrahuella. Aquí la tenemos marcada. ¿Cuál es la huella? Es la que, donde se pisa, donde pisamos con el pie, ¿no? Entonces, esta es la huella. Esta sección donde acabo de hacer la línea negra es la huella. Y la contrahuella es esta, que es la que me da la altura, la separación entre cada paso. O sea, la contrahuella es la separación entre el paso de abajo y el paso de arriba. Ahora, estas medidas son muy importantes. ¿Por qué son muy importantes? Porque dependiendo de la huella y la contrahuella y la medida que le demos, va a ser cómodo para subir y bajar la escalera o muy incómodo y va a generar un reto grande para las personas con movilidad reducida o incluso adultos mayores e incluso niños. Así que estas medidas ya actualmente están estandarizadas y yo se las voy a mostrar aquí. En internet, que me llamó mucho la atención, yo vi este tema hace mucho tiempo, tuve que repasarlo porque es un tema bastante interesante, pero que sí es de mucho cuidado. Entonces, dentro de lo que aparece en internet, le dicen a ustedes, o generalmente aparece que es entre 17 y 19 centímetros la medida de la contrahuella. O sea, está entre estos dos valores. ¿Listo? Ahora, cuando yo estudié, yo tengo un libro sobre este tema y cuando hice mi proceso de formación, lo recomendado, pues lo que más nos recomendaban era entre 14 y 17. En los proyectos que he desarrollado, he tenido que subirme, he podido hacerlo entre 14 y 17, pero también he tenido que subirme hasta 19. ¿Qué es lo que yo puedo encontrar o qué es lo que puedo analizar de los proyectos que he hecho? Y es un paso, una contrahuella de 19 centímetros sigue siendo muy alta y no es tan cómodo. ¿Se puede subir fácil? Bueno, se puede subir, sí, fácil, no tanto. Entonces,
dentro de lo que yo he podido realizar, analizar y los proyectos que he podido realizar, mi recomendación, mi recomendación es que lo mantengan entre 14 y 17 centímetros. Listo, vamos a eliminar aquí el 19 porque no es cómodo. Listo, centímetros. Ahora, si tenemos que subirnos de esta medida, cuídenlo que no sea mucho. 18, 19 centímetros máximo, pero muy máximo. ¿Listo? Entonces, ya teniendo conocimiento de la medida que debe tener la contrahuella, vamos a ver cuál medida nos recomiendan para la huella. Entonces, para la huella, que es donde pisa el zapato, hay una recomendación de medidas y es de 28 a 32 centímetros. Yo he tenido que desarrollar huellas de 23 centímetros, 24 centímetros. También es un reto, sí, porque son muy pequeñas, pero hace parte del desarrollo de la escalera y ahí es donde vamos a tener en cuenta lo que les voy a comentar más adelante para que no se cometan esos errores. Entonces, vamos a tener una huella apta de 28 a 32 centímetros. ¿Listo? 32 ya puede ser mucho. Ahí ustedes lo van analizando. Puede que sea una escalera para europeos, que de pronto su medida, o personas muy grandes, que la medida del zapato del pie es demasiado grande, pero de 28 a 32 estamos bien. ¿Listo? Igual para la contrahuella, entonces vamos de 14 a 17 centímetros para que sea cómodo para subir y bajar la escalera. Ahora, teniendo estas medidas como referencia, vamos a ver qué tenemos que tener más en cuenta para el desarrollo como tal de la escalera. Cosas muy importantes y que la gente casi no tiene en cuenta. Hace poco estuve visitando una obra, me invitaron a conocer una obra y uno de los errores más grandes fueron las escaleras. La construcción está muy bien hecha, tiene muy buena biguetería, tiene muy buenas columnas, tiene espacios muy amplios, tiene una muy buena estructura, pero las escaleras son pasos muy altos, es decir, perdón, son contrahuellas muy altas. Y incluso la primer contrahuella que tuve que subir era casi de 25 centímetros, algo muy agresivo para una persona, por ejemplo, que sea adulto mayor y que tenga movilidad reducida, le va a costar mucho y eso automáticamente desvaloriza una obra. Entonces es muy importante las escaleras, todo, perdón, todos los accesos que vaya a tener un espacio y parte de eso que es la escalera es muy importante cuidar. Entonces, aquí vamos con una fórmula que ya esto es una fórmula que ustedes van a encontrar en cualquier lado, pero que funciona muy bien. Entonces, generalmente lo que conocemos de una escalera o lo que conocemos de un espacio para construir una escalera es la altura. En esta ocasión vamos a hacerlo con una altura estándar, que puede ser estándar entre comillas, de 2,40 m. Entonces, vamos a tener una altura para este ejercicio de 2,40 m. Esta altura es una altura óptima, es una muy buena altura. ¿Puede haber más altura? Sí, puede haber menos también. Eso va a depender del proyecto, de la estructura de la casa o del lugar donde se vaya a construir la escalera, pero yo lo voy a hacer con 2,40 m de altura. Ahora, desconocemos, ¿cierto? Desconocemos el largo completo de la escalera. Y aquí viene el tema importante. En muchos lugares, y los problemas que he visto generalmente es que no hacen este cálculo antes de dejarle el espacio y dejan un espacio estándar. Dejan 3 metros aquí, o dejan 2,80 m, o dejan 2,60 m, o dejan 3, o dejan 4 o 5 metros. No le hacen un cálculo a esta medida y cuando no hay un cálculo sobre esta medida se cometen los errores que les comento. Quedan contrahuellas muy altas, quedan pasos o huellas muy angostas o tienen que ser muy anchas. Entonces ahí es importante. ¿Listo? Vamos a ver la fórmula. Y la fórmula es muy sencilla. ¿Listo? Para calcular la altura de la huella, que es desde la altura de la contrahuella, que es desde donde vamos a empezar, mejor, organicémoslo bien. Para calcular la cantidad de pasos que va a tener mi escalera, que de ahí debemos partir, vamos a hacer un cálculo matemático. ¿Cuál es ese cálculo? Vamos a tomar la altura total, que en este caso son 2,40 m, y lo vamos a dividir en la altura aproximada o la mejor altura para esta ocasión de la contrahuella. Como les decía, la medida de la contrahuella que se recomienda es de 14 a 17 centímetros. 17 centímetros está bien para mí, entonces lo que voy a hacer es voy a tomar los 2,40 de alto,
que es la altura, y lo voy a dividir en 17, que son 17 centímetros, que sería la altura de la contrahuella ideal para este caso, para este ejercicio. Lo puedo hacer en 14 centímetros, lo puedo hacer en 15, lo puedo hacer en 16. Tengan en cuenta que entre más baja sea la medida de la contrahuella, más longitud o más largo va a tener la escalera y por ende más espacio me va a ocupar. Entonces hay que tener cuidado con esto porque no todos los espacios son iguales y puede que el espacio que yo tenga en estos momentos sea un espacio reducido o sea un espacio limitado. Lo ideal, obviamente, es hacer una buena escalera, pero no alargarme tanto. Teniendo esto en cuenta, vamos a hacer la operación, que es 240 dividido 17. Ya les voy a sacar la calculadora y hacemos la operación. 240 dividido entre 7 es entre 17, perdón. Eso me da igual a 14,1. Creo que ahí se alcanza a ver. Da 14,1. No voy a hacer 14,1 pasos. Voy a hacer 14 pasos y por eso lo dejo cerrado. Lo que hago es aproximar esa medida. ¿Hasta ahí vamos claros? ¿O hay alguna duda? Y con eso la resolvemos y pasamos a ver el resto del ejercicio, porque todavía hay que hacer otro ejercicio más. ¿Claros? Bueno, creo que no hay preguntas, entonces hacemos el repaso nuevamente. Para calcular la cantidad de pasos que va a tener mi escalera, debo tomar la altura del espacio y, bueno, esa altura debe ser de piso, desde donde va a empezar la escalera, hasta donde termina el piso superior. Es decir, aquí hagan de cuenta que esta es la placa, perdón, ahí ese punteado, esa es la placa de la estructura o del piso superior, del nivel 2 o 3, bueno, el nivel que sea. Entonces tomamos la altura de piso hasta donde termina la placa y dividimos esa altura, que en este caso tenemos 240 dividido en 17, que son los centímetros ideales para que tenga mi contrahuella. Y eso nos da 14,1, pero lo redondeamos a 14 pasos. Ahora bien, ¿cómo calculo exactamente la medida entonces de la contrahuella? Debo tomar los 2,40 metros de altura y lo divido en la cantidad de pasos que voy a obtener, que voy a tener en la escalera. Y eso me da una medida de 17,1 aproximado. ¿Puedo hacerlo 17? Sí, pero tenga en cuenta que como son 14 pasos, ahí va a haber una diferencia de 14 milímetros. Y lo ideal es que pues, nos mantengamos muy bien nivelados para evitar errores y evitar que algún paso nos quede un poco más alto que otro. Puede que un centímetro no sea mucho, pero lo ideal siempre es hacer las cosas muy bien. Incluso habría que contemplar si este piso aquí va a llevar una baldosa, va a llevar un relleno, y teniendo en cuenta eso, pues hago el cálculo. Ya no sería 240, sino sería de pronto 244, 243. Y teniendo bien esa medida estandarizada o bien, teniendo bien esa medida, puedo calcular la escalera con mayor precisión. Listo. Ya tengo entonces los 17,1. ¿Qué sería la medida de nuestra contrahuella? Entonces, esta es la contrahuella, altura, contrahuella, ahí ya está marcado. Ahora bien, seguimos con la incógnita de esta medida. ¿Cómo creen ustedes que debo sacar entonces esta longitud de la escalera? Les pregunto para que ustedes también participen. No nos podemos alargar porque quiero hacer la parte práctica, que es corte, y explicarles algunas cosas sobre este proceso. No todos, no todos. La pregunta es, ¿cómo calculo yo el largo o la longitud entonces de la escalera? ¿Nadie? Bueno, entonces les explico yo. Recuerdan que la medida de una huella está dada, o las medidas estandarizadas son de 28 a 32 centímetros. Lo único que tenemos que hacer es multiplicar 28 centímetros, que es el largo de la huella, por la cantidad de pasos que vamos a utilizar. En este caso tenemos 14 pasos, nos daría un total de 392. Sí, señor, aquí ya nos contestaron, correcto. Es la medida de la huella por la cantidad de pasos que voy a tener o de huellas que voy a tener, que en este caso serían 14. ¿Listo? Entonces nos da 3 metros con 92 centímetros. Entonces, pongámoslo acá en negro para que se vea.
Entonces ya tengo la medida para la longitud que necesito de espacio para la escalera. Esto es muy importante y lo que les decía ahorita. Aquí nos queda una escalera muy descansada. Aquí lo que les recomendaría es allí en el grado que nos da este triángulo. ¿Por qué? Porque esta medida también puede llegar a ser importante o relevante dependiendo de la escalera. Aquí tenemos más o menos 25 grados de inclinación, 25 a 30 grados de inclinación, que es una medida muy buena. Ya si ustedes la quieren hacer más parada, o sea, con mayor inclinación, pueden llevarla hasta 45 grados, pero tengan en cuenta que para subir va a ser fácil, pero para bajar va a ser un poco incómodo. Entonces hay que buscar otras formas de hacer escalera. Una de las cosas que me he dado cuenta que funcionan muy bien son las escaleras en espiral. Entonces empieza la escalera aquí normal, pero a medida que va subiendo empieza aquí a reducirse de esta manera. Esto nos ayuda a ahorrar un poco más de espacio, a distribuir mejor el espacio y nos puede ayudar a reducir un poco el largo de la escalera, pero pues eso va a depender del proyecto, del diseñador o del espacio que tengan. Preferiblemente hagan una escalera cómoda, que sea fácil subir, bajar, bueno, tenga como toda la facilidad. Ahora bien, ¿cuánto debe tener el ancho de una escalera? ¿Cuánto debe ser el ancho de la escalera? Y aquí hay varias medidas. La mínima que se recomienda son 80 centímetros. ¿Listo? 80 centímetros de ancho de mi escalera. Yo que les recomendaría es, venga, hacemos bien esto. Yo les recomendaría que preferiblemente la dejen de 90 a 1 metro, a 1,10 incluso. Eso depende obviamente de la hora, del espacio, pero una escalera ancha, amplia, les va a permitir subir y bajar cosas con mayor facilidad y pues obviamente es mucho más cómodo para las personas que habiten en este espacio, para meter los electrodomésticos, para ingresar lo que se necesite. ¿Listo? No sé si sobre este tema hay alguna pregunta o alguna inquietud. Para ir un poquito ya a la práctica, quiero que conozcan las herramientas, los que no las han conocido, y que podamos tener también una parte práctica donde les voy a explicar qué medidas pueden tener en cuenta o qué les puede ayudar para hacer una mejor construcción o una construcción más sencilla de una escalera. Entonces, si quieren, pueden abrir el micrófono, no sé si se puede, creería yo que sí, para hacer la pregunta, o si quieres, Andrea, me puedes leer si de pronto hay alguna pregunta. Hasta el momento no, señor. No hay ninguna pregunta. Listo. Como no hay ninguna pregunta, entonces continuamos con la parte práctica. Déjenme, yo quito el tablero, que no se me caiga, que no se me caiga. Miren que este tema de las escaleras a mí me parece demasiado, demasiado interesante. Ya por aquí se ve parte del proceso que estaba yo desarrollando, pero no se los voy a mostrar todavía porque les voy a explicar un poquito más a fondo este tema. Listo, como saben, estamos con herramientas Uberman. Todo esto son herramientas inalámbricas, son brushless libres, escobillas. Todas las herramientas trabajan con la misma batería. Déjenme que voy a traer otra batería para tener cada herramienta que tenga su batería. Eso me gusta trabajar así, pero recuerden que podemos intercambiarla entre las diferentes herramientas. Tenemos lijadora, caladora, bueno, hay una gran variedad de herramientas. Por aquí tengo esta. Tienen también con nivel de carga, entonces pueden revisar cuánto es el nivel de carga. Eso me parece súper bueno para saber en qué momento la puedo cargar. La pongo a cargar y además de eso, la batería y el cargador son inteligentes. Vienen con una tarjeta, un chip especial que lo que hace es que me regula la cantidad de energía, potencia y me protege la herramienta y la batería de sobrecalentamientos o sobrecargas por mal uso de la herramienta. ¿Listo? Entonces, arranquemos. Es que no me gusta tener mucha cosa aquí porque así suceden los accidentes. ¿Listo? Entonces, mm, voy a traer la otra tabla. Yo he visto varios dispositivos que permiten hacer la medición de este tipo de elementos.
pero les voy a explicar cómo yo lo hago, cómo lo he hecho y que me funciona a la perfección. ¿Listo? Para eso, escuadra de construcción muy buena que les puede ser muy funcional. ¿Listo? Si quieres vamos a mostrar aquí un poquito más, vamos a ver si lo logramos. Listo, ahí se ve. Yo pongo cinta en la escuadra en ambos lados. Y aquí ya tengo una marcación. ¿Cómo lo hago? Voy a marcar aquí 28 centímetros, que es la huella. ¿Listo? Y del otro lado voy a marcar la contrahuella. Pero tengan esto en cuenta. El paso, como lo vamos a poner, es un paso sobre la estructura. Es decir, que hay que contemplar el grosor del paso. Como el grosor del paso es de 4 centímetros, tenemos que tomar los 17,1 centímetros que calculamos en la medida que sacamos, en este caso sería 17,1, ¿verdad? Pero como el paso va a tener 4 centímetros, tenemos que restar esos 4 centímetros, me da 13,1, que es acá, que es la contrahuella. Esta medida es muy importante junto con la otra, ya les voy a explicar por qué. ¿Listo? Una vez tenemos entonces, ya sabemos que la contrahuella para la sección de la estructura, vamos a hacer estructura, ¿listo? Todavía no vamos a ir con corte de pasos ni contrahuellas. A la final, eso es como lo más sencillo a la hora de hacer la escalera. Lo más complicado es hacer la parte que les voy a explicar, que es la parte estructural, que es la parte que va fijada a los muros o sea las vigas en madera, sea los muros en, se me fue la palabra. Sí, los muros hechos en bloque o en concreto como los hacen actualmente las construcciones. ¿Listo? Entonces, dependiendo de eso, esta sección va a ser la más compleja porque una vez entendido bien esto, se van a dar cuenta que todos los ángulos les salen perfectos. ¿Listo? ¿Cómo lo vamos a hacer? Muy, muy sencillo. Vamos a tomar entonces, me organizo bien porque no me está dando este lado. Déjenme les explico con esto. Es así. Ya. Mírenla. Es que esta es la sección, a mí esto es lo que más me enreda, siempre me ha pasado, es de las cosas que más me parece complejo, porque una vez ya tenemos las dos marcas, es saberlo ubicar en la madera. ¿Cómo lo debemos ubicar? Hay varias formas de hacerlo. ¿Cómo lo hago yo y que me ha funcionado? Marco entonces la medida de la contrahuella y marco la medida de la huella. Y estas medidas las mando a borde de la madera. ¿Listo? Voy a mandarlo un poquito más acá para que me dé bien el ángulo de corte. Entonces, lo que hago es unir, si se dan cuenta, alineo la medida de la contrahuella, donde debe terminar, y alineo con la medida de la huella. Y una vez tengo esa medida, trazo, trazo esta sección. Entonces, esto se iría, esto sale de corte. ¿Cómo hago para hallar los otros ángulos? Porque ese tema también es muy importante. Entonces, tomo la escuadra, la misma escuadra, y tomo la línea que acabo de hacer como referencia y marco otra escuadra. ¿Listo? Ya aquí tengo esta escuadra, pero necesito saber cuál es la medida. ¿Cuál es la medida? 14,1. Voy a trazar desde el 10 para que me quede más fácil. 14,1. Desde esta medida, tomo esta medida también como referencia, que es la línea que acabo de hacer, y vuelvo a trazar. Listo. ¿Qué acabamos de hacer? Ya tenemos entonces, todo esto se iría.
yo lo voy a marcar aquí con X, todo esto se va y ya me da la forma que necesito para la escalera. ¿Cómo hago de ahí en adelante? Me vengo de la misma manera distribuyendo tal cual. Entonces, de la punta, desde la marcación donde se acabó de hacer, que es la del paso inicial, vuelvo y pongo la medida de la huella y ubico con la medida de la contrahuella y volvemos a trazar. Y esta sección vuelve y se... Y así voy haciéndolo según la cantidad de pasos que vaya a realizar. Para este ejercicio voy a hacer solo 3 pasos, por temas de tiempo, por temas obviamente de espacio. Me hubiese encantado mostrarles el desarrollo de toda una escalera, pero no es tan sencillo. Claro está que los que quieran ver, ahí en mi canal de YouTube, Johnny Recomienda, van a encontrar parte del proceso de elaboración de una escalera y tengo dos, una que es a 45 grados por la necesidad que requería el espacio, por eso les decía que máximo hasta ese nivel de 45 grados, pero la bajada o el descenso de la escalera va a ser más complicada. Ahora, si tenemos un ángulo óptimo que es de 25 o 30 grados, que va a ser mucho más cómoda, pues va a ser mucho más fácil, pero vamos a depender siempre del ejercicio que vayamos a hacer. No siempre se puede hacer una escalera perfecta, o sea, no siempre vamos a tener una longitud perfecta o ideal, sino siempre nos vamos a enfrentar a diferentes casos. Aquí les doy como la pauta inicial, ya de ustedes depende cómo lo quieran desarrollar. ¿Listo? Pues miren, así se hace la marcación. Vamos a compararlo el, con la estructura que yo ya había cortado. Y esa nos debe dar, perfecto, miren, ahí está, ahí está. Ahí está, nos da exacto toda la alineación, nos tiene que dar preciso y sobre esa medida, aquí la línea, debemos entonces cortar. Listos. Yo ya avancé por temas de tiempo, otra parte, otra sección. Vamos a quitar esta acá, no le preocupes, vamos a mostrar cómo corto con la sierra. Vamos a quitar esa pieza de madera. Yo por aquí ya tenía otra pieza avanzada. Una de las acciones que yo les hago es saquen una pieza completa, hagan el corte de una pieza completa y con esa sacan el molde de la otra. Generalmente, depende del ancho de la estructura, hacemos dos soportes laterales y hacemos uno en el centro, dependiendo. Esto no necesariamente tienen que hacerlo en madera maciza, bueno, los laterales y el centro sí, pero las huellas y las contrahuellas no necesariamente necesitan hacerlas de madera maciza. Pueden hacerla también de triplex o se le llama también terciado mueblista, o en Home Center lo consiguen como plywood, creo que se consigue así, plywood. Entonces, en ese caso, vamos a tomar una medida mínima de espesor de 18 milímetros. ¿Por qué se hace en triplex o en este material que les estoy diciendo, que es el mismo terciado mueblista, o plywood, que es el que les estoy diciendo? Se hace en este material porque vamos a recubrir con otro material la escalera o porque vamos a tapizar, perdón, a tapizar no, sino vamos a utilizar de pronto tapete para recubrir la escalera. Entonces tengan esto en cuenta porque no necesariamente tienen que hacerlo todo en madera maciza porque el costo sí es un poco más elevado. ¿Listo? Ya tengo entonces aquí marcada la otra sección. Ya se las muestro acá. Ahí está, y se debe apreciar. Listo, ya la tengo marcada. Entonces, vamos a cortar las piezas que van a salir, que en este caso son estas. Marquen siempre con una X lo que se corta para evitar errores. ¿Listo? Entonces vamos a prensar aquí la madera y empezamos con los cortes. Este tema, como les decía, es un tema bastante interesante que quisiera uno tener siempre la facilidad de que todo esté perfecto y de que uno pueda elegir el largo de la escalera. Y por eso ahí va el tema de planificación. Entonces, antes de hacer la obra, planifico cuáles van a ser mis medidas óptimas y con eso evito los errores que les estoy comentando. Que la huella me quede muy, muy angosta y que la contrahuella quede muy alta.
evito esos errores. ¿Listo? Aquí ya tenemos entonces la madera prensada, eso es muy importante, vamos a hacer el corte. Lo mismo, pueden utilizar aquí una guía paralela, yo la voy a hacer a pulso, vamos a ver. Eso sí va a depender obviamente de la experticia de cada uno y el manejo de las herramientas. En construcción, a veces lo que hacemos es pasamos la línea, pasamos las líneas. En este caso no lo voy a hacer así, ya les voy a mostrar por qué. Déjenme, me tengo que acomodar acá un poquito más para que nos dé el espacio de corte. Ahí suena así, porque se le traba un poquito el disco. Por eso les digo, ya si ustedes quieren utilizar una guía, sería lo ideal, pueden utilizar una guía para que el corte sea mucho más rápido. Pero esto realmente en construcción es rápido, o sea, esto no es para, obviamente hacer las cosas bien, ¿no? Pero bueno, aquí qué hago. El paso así no va a salir, entonces voy a utilizar este serrucho que también es Uberman y lo encuentran en tiendas Home Center o a través de la página o en tiendas Constructor. ¿Listo? Y aquí sale. Corte queda bastante bien, eso va a depender del pulso de ustedes. Obviamente para evitar sobreesforzar la herramienta, sí, sería ideal tener guías de corte, pero bueno, vamos a hacerlo así para este ejercicio. Vamos a acomodarnos. Me puedo acomodar así. Listo. Recuerden siempre elementos de seguridad, protección auditiva, protección ocular, protección de careta, de doble filtro preferiblemente, o tapabocas en su defecto, pero siempre preferiblemente elementos de que sean muy seguros, ¿no? Yo aquí por el tema de la capacitación no lo hago, pero tengan ustedes en cuenta que hay algo y es que yo tengo que correr este protector del disco, porque como no es un corte derecho completamente, sino que hay un espacio en ángulo, no, la guarda no se cubre o no se levanta solita. Entonces tengo que ayudarle a la sierra subiéndola, pero nunca voy a acercar mis manos hacia la parte de abajo donde está el disco girando, sino siempre lo voy a hacer. Incluso ya tiene aquí su sistema para poderlo mover, entonces me puedo ayudar de ahí. ¿Listo? Siempre en la material bien prensado para que no se vaya a mover. Listos. Ponemos aquí el serrucho. Seguimos con el proceso de armado.
Listos. Entonces, seguimos con el proceso de armado. Yo creo que podemos de una vez cortar, voy a cortar de una vez los pasos a tierra. Tengo aquí la tierra. Pues listo, ya tenemos, miren, ya tenemos aquí entonces nuestra estructura. Si ven que hay resaltos, pueden arreglarlos con el formón o con el serrucho, pero se ve bastante bien. No va a haber problema para hacer las uniones. Listo, solo veo uno acá pequeño. Vamos a ver si lo arreglamos con un serrucho de los que tenemos acá. Listo. Importante cuando construyan una escalera en madera es cuánto le dejamos este espacio. Lo ideal de 10 a 15 centímetros, no siempre es así de fácil porque vamos a depender de varias cosas. Aquí tenemos 11 centímetros que sería una buena medida. Igual hay que tener en cuenta que esto se debe ir fijado y esto debe ir muy bien fijado al muro o a las vigas o a las columnas donde vayamos a hacer la instalación. ¿Listo? Entonces, ya tenemos esta sección. Acuérdense que esta es una escalera de 3 pasos, pero con las medidas que vamos de revisar en los cálculos que hicimos. ¿Listo? Entonces, vamos a cortar 2 pasos más. Les voy a explicar por qué los pasos también nos quedaron. Estos son pasos que, bueno, deberían ser el ejercicio que hicimos de 28 centímetros. Aquí tenemos 23 centímetros. ¿Qué debo hacer en este caso? Debo realizar un proceso de pega donde una diferentes piezas para que me quede perfecto. No lo vamos a hacer de esa manera porque nos complicaría mucho el proceso. Entonces, en este caso no lo vamos a hacer así. Cuando ustedes desarrollen su escalera, pues van a tener eso en cuenta y van a decir, listo, necesito pegar 2 piezas. Compro prensas grandes, encolo o aplico pegamento y uno los tableros, luego los puedo cortar en sierra o los puedo simplemente unir a la necesidad que tenga. Yo les recomiendo que le dejen un espacio más, o sea, tengo 28, ¿cierto? Tendría 28 centímetros, yo dejaría 3 centímetros más hasta llegar a 31. Ahí nos da una pieza de 8 o 9 centímetros, que es una muy buena pieza, que incluso ya la venden. O sea, ustedes van a constructor, consiguen esta pieza de 23 centímetros y le agregarían una de 9 centímetros para un total de 31 centímetros. ¿Listo? Para que les quede una nariz de peldaño, que es la que se le agrega acá, para generar la terminación de la escalera. Ya les voy a explicar eso un poquito más adelante. Bueno, entonces tenemos aquí la medida, vamos a cortar 80 centímetros. Entonces, vamos a marcar acá. Marcamos y vamos a comenzar el corte entonces. Tengo que mover el banco. Y ya va a ser un poquito más sencillo el corte. ¿Por qué? Porque tengo ayuda de la escuadra para realizar el corte. Voy a terminar y no para evitar que se caiga la madera. Espero que pause y listo. Ya tenemos entonces uno de las huellas. Y vamos a cortar entonces la otra que nos queda haciendo falta. Ya tengo una cortada
porque justamente la medida de la tabla es demasiado larga y para evitar, obviamente, no poderla maniobrar fácilmente, pues le quité ya un pedazo. Esto vamos a cortar entonces la otra sección. Si se dan cuenta, obviamente para cortes rectos, la sierra va a trabajar mucho más cómoda, va a trabajar menos forzada, y si tengo una guía, que en este caso la guía es la escuadra, pues va a ser mucho más fácil el proceso. Listo, pensemos bien. Listos. Miren, acá el corte queda mucho más limpio, más perfecto y queda obviamente a 90 grados. ¿Listos? Empecemos a unir. No sé si hay alguna duda antes de que empecemos a unir y con gusto la resolvemos. ¿No? ¿Ninguna duda? Bueno, entonces empecemos a unir esta sección. ¿Cómo vamos a unir? Varios métodos se pueden utilizar. Yo voy a utilizar uno sencillo. Pueden utilizar ustedes varios. Hay unos que son de soporte inferior. Es decir, montamos aquí una pieza. Les voy a hacer la explicación. Montamos aquí una pieza y sobre esa pieza atornillamos de abajo hacia arriba. Esta es una opción. Vamos a utilizar una opción convencional, tranquila, que es atornillar de arriba hacia abajo. ¿Listo? Por eso les digo, ya va a depender del proceso que ustedes quieran desarrollar a la hora de hacer la instalación. ¿Listo? Yo voy a hacer este proceso. Como les decía, va a quedar faltando un espacio, pero ese espacio, pues ya ustedes saben que debería ir completo, que no lo voy a hacer por temas de que la madera no la tengo completa y una tabla tan ancha generalmente no se consigue tan fácil, hay que ensamblarla. ¿Listo? Voy a sacar aquí los tornillos. Estoy utilizando un avellanador con punta céntrica, miren aquí se van grosando la broca, permitiendo un avellano perfecto. Eso acelera la perforación de la broca, lo hace mucho más cómodo para el operario. ¿Ven cómo entra? Fácil. Listo. Dando taladro de rotación. Para la avellanada y para el atornillado estoy utilizando el atornillador de impacto. Pueden hacerlo así, obviamente acá se van a quedar los agujeros, hay que mirar cómo se tapan o se arreglan para que se vean mucho más estéticos. Listo, alineamos el otro lado. Si tuviéramos uno en toda la mitad, hacemos exactamente lo mismo, sacamos el centro, alineamos y listo. Estas medidas preferiblemente sáquenlas, le pueden dejar unos 5 centímetros a cada borde y hacer el atornillado o 3 tornillos, bueno. Listos. Bueno, vamos bien, vamos a instalar la otra sección. Chan, chan, chan.
Y así haríamos con la siguiente sección. A ver si podemos comparar esto. Pensita este lado para ver si logramos observar bien cómo se ve. Listos. Entonces, así quedaría la escalera. Lo que les decía, hace falta agregar las narices de peldaño, que serían la sección adicional para que nos quede perfecta la escalera. Aquí veo que, bueno, sí sucedió algo y esto hace parte, me gusta ser muy honesto con la gente, porque sí cometí yo un error. ¿Cuál fue? Les voy a explicar. El primer paso, que en este caso sería esta sección, aquí tendríamos un piso. Vamos a imaginarnos que aquí hay un piso. Pongamos aquí un pedazo de tabla. Aquí tendríamos un piso, ¿cierto? Esta medida, esta medida inicial nos va a dar 17 centímetros, 17,1. ¿Listo? Acá nos da 17,1. ¿Listo? Pero de aquí en adelante, vamos a revisarlo acá, nos va a dar una medida más bajita, 14 centímetros. ¿Qué fue lo que sucedió? Hay que cometí el error al inicio del trazo. ¿Por qué? Porque el primer trazo sí tenemos que hacer el descuento de los 4 centímetros, pero de ahí en adelante sí nos subimos a 17. ¿Por qué? Porque este paso sube, incrementa aquí su medida, entonces yo debo incrementar la medida en cada uno de esos. Entonces tengan muy en cuenta para que no les suceda esto, y me gusta que sucedan este tipo de cosas. Fue un error mío, pero que para que ustedes tengan muy presentes. Tenemos la medida total, sabemos que los pasos van a medir, las huellas, las contrahuellas, perdón, van a medir 17,1 centímetros. En la primer contrahuella y en la última contrahuella debemos hacer restar esa medida, que en este caso serían 4 centímetros, que es el espesor de la tabla. En las demás contrahuellas mantenemos la misma medida, que serían 17,1 centímetros. No quiero confundirlos, pero espero que me haya hecho entender esta parte. No sé ustedes cómo lo ven, si tienen alguna duda, y ya les explico. Si tienen alguna duda, les explico nuevamente por qué es. Voy a traer el tablero. No sé si hay alguna duda, alguna inquietud. Ya les voy a explicar cuál fue el error que cometí para que ustedes lo tengan muy claro. Me gusta ser honesto porque obviamente estos errores son importantes. ¿Listos? Voy a explicarlo por acá. Entonces, cuando hacemos la distribución, contra huella, huella, contra huella, huella. Listo. ¿Qué fue lo que pasó y qué tienen que tener en cuenta? En la primera huella, en la primera contrahuella, debemos restar el espesor de nuestro paso. Es decir, para que esta medida nos dé de 17,1 centímetros, debemos restarle este espesor, que en este caso son 4 centímetros. Y de ahí en adelante, pongámoslo acá en negro. ¿Listo? Y de ahí en adelante, la medida serían 17,1 centímetros para este ejercicio que acabamos de hacer. Sí, aquí, entonces esta medida interna sería de 14,1. Entonces, volvemos a explicar para que no quede confuso. La medida de afuera de la contrahuella es de 17,1. ¿Listo? Desde el piso, a donde piso, hasta donde pongo el pie, que sería la huella. Pero para el primer corte de la estructura lo dejo a 14,1, es decir, resto ese espesor. De ahí en adelante, sí hago los cortes a 17,1 para que cuando yo ponga aquí la huella, esta medida se mantenga de 17,1. ¿Listo? Ese fue el detalle que yo cometí, y es que todos los hice, a todos les desconté el 4,1. Entonces me quedaron
un contrahuellas que no estaría mal, no estaría mal, de 14,1. O sea, no estaría mal porque estamos dentro del rango de 14 a 17 centímetros, que es la medida de una buena contrahuella, que sería una escalera descansada. Solo que para el ejercicio sí tengan muy en cuenta eso. El primer corte de la contrahuella, que sería de la estructura, tienen que hacer el restado del espesor del paso o de la huella que vayan a ustedes a hacer. No sé si hay alguna duda sobre este tema para explicarlo mejor, ¿no? Bueno, vamos a parar por aquí a un ladito. Este es un ejercicio que siento yo que es muy sencillo. Lo que les decía ahorita sobre ese detalle de saber descontar es muy importante porque ya tenemos la medida de la escalera, ya teníamos todo lo que tenemos que tener en cuenta, que tener siempre muy presente la parte del piso y la parte donde finaliza para saber qué descuentos debo hacer. Porque es importante aquí el diseño y si les hago como la acotación para que lo tengamos muy presente, es dibujen su escalera, hagan el diseño completo de su escalera para saber ángulos, en el caso de que vayan a hacerla con terminación en diagonal o que termine en giro, tengan muy en cuenta el diseño para que ustedes sepan sacar las medidas de esos triángulos, los ángulos de esos triángulos y también los anchos de las huellas para que quede cómodo. Entonces es importante para que ustedes lo tengan muy presente a la hora de desarrollar este tipo de proyectos. Me encanta que sucedan este tipo también de errores porque aprendemos de eso y podemos entender también por qué sucede. Y eso nos enseña siempre mucho. Y aunque yo he hecho varias escaleras, pues bueno, me sucedió. Entonces, quería eso compartirlo con ustedes. No sé si hay alguna inquietud, Andrea, sobre el tema. Pues estamos bien. No hay ninguna duda, al parecer. Bueno, bueno, veo aquí algunos comentarios. Pero sí, bueno, ahí yo veo que nos dice que la resta de habilidad es como